Ivar Cisniega Campbell es el actual técnico operativo del comité organizador de los 22º Juegos Deportivos y Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014. El reconocido expentatleta es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Arizona y fue presidente de la Comisión Nacional del Deporte de 1994 al 2000. Creador de las Olimpiadas Juveniles, el Sistema de Capacitación y Certificación de Entrenadores Deportivos, el Fondo Nacional del Deporte y el Fondo CIMA, Compromiso Integral de México con sus atletas. En el marco del Coloquio Veracruzano de Otoño, hablará sobre el futuro del deporte en México. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo me pongo acá también para ver, poder estar viendo las láminas, aunque también de allá se ven, me hicieron dudar, es más fácil. Bueno, les agradezco la invitación, la verdad es que es un honor participar en este tipo de seminarios, de congresos, y yo espero sobre todo también, y mi ponencia no es muy larga, pero sí invito a que haya preguntas y trataré de responder o de dialogar, porque finalmente el tema que me toca es un tema que está muy abierto al debate, ¿no? Es decir, de qué depende que el deporte de México sea un deporte de excelencia. Le preguntamos a 20 personas diferentes y a lo mejor nos dan 20 opiniones distintas. Yo creo que tradicionalmente y sobre todo los medios de comunicación a veces manejan que el nivel del deporte mexicano no es el adecuado por que tenemos una mala alimentación o porque la educación física no funciona o por diferentes factores, pero tienden a ser factores unitarios, ¿no? Unifactoriales, es decir, es por esto, por aquello. Y realmente el estado que guarda el deporte mexicano tiene que ver con muchísimos aspectos, con muchas áreas distintas en las que se tiene que estar trabajando. Para poder hablar del futuro del deporte de México, y es simplemente una visión de lo que puede ser el futuro del deporte de México, creo que es importante hablar del presente del deporte de México, cuál es el estado actual. Primeramente, yo tiendo a ser un poco más optimista, me gusta ver las cosas, de manera positiva. Yo les diría que hoy el deporte mexicano está mejor que hace 20 años. O sea, hay cosas que han cambiado en los últimos 20, 25 años, desde la creación de la Comisión Nacional del Deporte, ¿no? Que antes del 88 no había un organismo que tuviera continuidad en el deporte mexicano. A partir de Raúl González, que fue el primer presidente de la Comisión Nacional del Deporte, ha habido continuidad, ha habido presupuesto que cada año es más que el año anterior y que hoy es mucho más que el presupuesto que yo manejé hace 15 o 20 años. Es decir, hay mucho más recursos para el deporte a nivel federal y mucho más recursos para el deporte en los estados, algo que no se manejaba mucho antes. Hoy cada estado tiene mucho más recursos para infraestructura, para contratar entrenadores, para fomentar el deporte. Hay, sin embargo, claro, mucho por hacer. O sea, un país de la magnitud de México, del tamaño de México, tendría que tener mejores resultados. Un país con más de 100 millones de habitantes tendría que aspirar forzosamente a tener mejores resultados deportivos en el ámbito internacional. O sea, un país como México nunca ha pasado las 10 medallas, por ejemplo, en Juegos Olímpicos, cuando hay países, y el ejemplo más citado es el de España, que han logrado romper esa barrera y después mantenerse en ese camino ascendente, y platicaremos un poco de lo que considero que pueden ser los factores que pueden llevar a ese desarrollo sostenido en el deporte. Les comentaba que existe hoy realmente mucho más recursos para el deporte que antes. Una parte importante es la Olimpiada Nacional. La Olimpiada Nacional lo que pretendió es poner a competir a los estados, hacer que los estados se pudieran medir, se pudieran evaluar entre sí de un año al siguiente, que pudieran realmente medirse los estados que iban avanzando, y en ese sentido, solo en un principio, y creo que permanece en muchos estados, se establece una competencia entre los gobernadores. Y a mí me tocaba ir a los estados a llegar con los gobernadores, y realmente sentía como que querían saber qué estaban haciendo los demás estados, y empezó a haber mucho más inversión,
se empezaron a crear centros de alto rendimiento en muchos estados de la República, a contratar entrenadores, y los estados líderes en el deporte empezaron incluso a mandar a los atletas a competir a Cuba, a Estados Unidos e incluso a Europa y a Asia. O sea, estamos viendo inversiones en el deporte estatal que no había anteriormente. El objetivo de la Olimpiada era hacer un evento en donde se disputan desde el principio más de 40 disciplinas deportivas, todos los deportes olímpicos, todos los deportes panamericanos, todos los deportes centroamericanos, porque México había sido un país tradicionalmente de pocos deportes en cuanto al apoyo, es decir, se apoyaba a los deportes que daban resultados, se apoyaba a los clavados, al boxeo, a las disciplinas ecuestres, porque esos son los que habían dado resultados, a la caminata, son los que habían dado resultados de manera histórica, y empezamos a cambiar un poco ese paradigma, buscando entender que un país de más de 100 millones de habitantes tiene para destacar en todos los deportes. Tenemos una población que tenemos gente de 2.10, de 2.20, de 2.15 en el norte del país, en otras partes del país, para básquetbol, para voleibol, y tenemos también gente bajita, acrobática, para pesas, para lucha, para clavados, para otro tipo de deporte. Entonces es importante primero aceptar que México es un país que tiene un potencial en todos los deportes, y lo importante era cómo canalizar la competencia, cómo canalizar los recursos, para que la CONADE, en este caso, tuviera a muchos aliados en toda la República, y es por eso que se establece la Olimpiada Nacional como una manera de activar, de despertar la práctica del deporte en todo el país. Entonces, por una parte, esa es la parte que yo diría que es el deporte de competencia, el deporte representativo. El otro aspecto que no hay que olvidar, y que es igual de importante, es el aspecto de la activación física. Es algo que el gobierno que acaba de entrar ha empezado a enfatizar mucho más en cuanto al mensaje. Acaba de haber una conferencia con la Secretaría de Salud en donde se establece una serie de dinámicas y políticas para que México se convierta en una nación más activa. Hoy los niveles que tenemos de riesgo en muchas de las enfermedades son verdaderamente preocupantes. En México el 70% de la población tiene sobrepeso u obesidad, ¿no? Y yo creo que muchos de ustedes son alumnos y entienden la dinámica o la medición del índice de masa corporal, en donde es, igual me corrigen, peso sobre estatura sobre peso al cuadrado, y un índice de más de 25% de masa corporal, del índice de masa corporal indica sobrepeso, y más del 30% obesidad, es decir, ya un grado preocupante que lleva rápidamente a una serie de riesgos de salud. En México es aproximadamente el 30-35% está en el rango de sobrepeso y el otro 30-35% está en el rango de obesidad. Es decir, tenemos un gran problema ahí. Más del 50% de las muertes que hay en nuestro país son a causa de enfermedades cardiovasculares, diabetes, problemas, incluso ciertos tipos de cáncer, que son causados por la falta de la actividad física. Entonces es importante entender el gran riesgo que representa para México que la población sea cada vez más sedentaria, ¿no? Los niños hoy ven de 2 a 4 horas diarias de televisión en promedio, o están sentados en la computadora, están con los juegos de video, y esto lógicamente hace, y si a eso sumamos la preocupación del tema de la seguridad, que no hay donde los niños ya no salen a la calle a hacer deporte, hay un problema que está creciendo cada vez más. Y la educación física siempre ha estado limitada. Es algo que no podemos esconder. La educación física en México, no es ningún secreto que el modelo de las escuelas mexicanas y la medición que se establecía en la SEP era el número de aulas que se construían. O sea, el concepto a nivel federal de la educación era crear más aulas para que más niños vayan a la escuela, pero a un nivel muy básico, es decir, hay que proveer aulas, hay que proveer maestros, y se entiende, un país que estaba en vías de desarrollo, es lógico que la métrica se pusiera de esa forma. No había una concepción, y uso el ejemplo del país más desarrollado, Estados Unidos, en donde la educación, el concepto es a nivel local, es decir, hay un consejo en el municipio y estrictamente en esa colonia que establece qué tipo de educación quiere, y eso hace que cuando se diseñan las escuelas en Estados Unidos, generalmente llevan instalaciones deportivas, espacios para jugar, o sea, se entiende la importancia del juego, de la práctica deportiva como parte de la educación. En México no, en México hay una gran insuficiencia de maestros de educación física para impartir educación física y no hay dónde hacer la actividad física. Entonces, bueno, hay serias limitantes
desde la formación con los maestros. Entonces, ese es donde nos encontramos en este momento y creo que es algo que tendría que ser algo que ocupe a las personas que están en esa materia. Yo quisiera tocar algunos de los aspectos que se tienen que seguir trabajando para poder establecer el deporte que se quiere en el futuro de nuestro país. Primeramente, me parece que el aspecto fundamental para tener un buen deporte es los entrenadores. Yo siempre decía y lo sigo manteniendo, si me das a escoger entre tener un gran entrenador y un lote baldío, o tener una gran instalación deportiva con un entrenador malo o sin entrenador, voy a tener mejores resultados con el lote baldío y el gran entrenador, porque el gran entrenador va a crear las condiciones para que haya buen rendimiento deportivo. El entrenador es el que hace que las cosas sucedan, es el que se pelea con los directivos, es el que busca presupuesto, es el que motiva, es el que recluta atletas, es el que hace que el deporte realmente se lleve a un buen nivel. Un gran entrenador hace la diferencia. Y para ello es importante tener estos entrenadores de excelencia. Por un lado, creándolos en México, fortaleciendo el CICED, que en su momento se creó, que es un sistema para capacitar y certificar a los entrenadores que no fueron a la escuela formal. Cada vez son menos, pero es una realidad que en nuestro país hay muchos entrenadores empíricos que han tenido buenos resultados en base al aprendizaje que van teniendo. Por otra parte, incrementar los programas para entrenadores en las universidades. Son pocos todavía los estados que tienen programas formales para entrenadores. Buscar que el estudio del deporte se entienda, como en muchas otras materias de la vida nacional, como algo que no debe terminar con la licenciatura, sino que es algo que, y por estar tan ligado a la ciencia del rendimiento, tendría que seguir después con maestrías o doctorados. Es buscar no solo más profesionistas preparados, sino más profesionistas de alto grado de preparación e incluso permitan establecer proyectos propios de investigación en nuestro país. Eso sería importante en el contexto de tener profesionales mejor preparados, profesionales que lleven a los deportistas a mejores niveles y además que establezcan mejores métodos de enseñanza y detección de deportistas. Por otra parte, yo soy un gran creyente en los grandes eventos deportivos y creo que el gobierno actual está, cuando menos en el planteamiento escrito que están haciendo, está planteando seguir organizando grandes eventos deportivos. Los Juegos Olímpicos de México 68 fueron un parteaguas en nuestro país. Por una parte, hicieron un cambio en los resultados de un país que siempre tenía 1, 2 o 3 medallas a 9 medallas en el 68, y fue un gran despertar para muchos, y me incluyo en ese grupo, que como niños vimos esos Juegos Olímpicos, nos generó la ilusión después de ser olímpicos y de seguir una carrera en el deporte, y estoy seguro que los grandes eventos tienen ese efecto en la población, sobre todo en la niñez, en la juventud, de querer aspirar también a participar y a representar nuestro país, y esto tiene la posibilidad de cambiar incluso el rumbo de las vidas de los niños y de los jóvenes. El ejemplo más reciente, Guadalajara 2011, los Juegos Panamericanos, también dio como resultado un resultado histórico, el mejor resultado de la historia de nuestro país en los Juegos Panamericanos, y tiene que ver el ser sede, el prepararse, el que el mismo gobierno y todo el mundo se presta más a invertirle más recursos y a preparar más a los deportistas. Entonces, los grandes eventos tienden a movilizar a los gobiernos, a movilizar también a las federaciones nacionales y a los propios deportistas a querer tener un buen resultado en nuestro país. Entonces, el hecho de ser sede de estos grandes eventos es también, me parece, un elemento importante para seguir mejorando. Otro de los aspectos que les comentaba cuando hablábamos de la Olimpiada Juvenil es la detección y seguimiento de talentos deportivos. La Olimpiada Juvenil, lo que ha hecho, la Olimpiada Nacional, es que ha permitido que los estados detecten más deportistas que antes. Había muchos deportes cuando empezó la Olimpiada Nacional, donde los mejores exponentes salían de la zona del centro de nuestro país, Distrito Federal, Estado de México, los estados aledaños. Se limitaba mucho la práctica de esos deportes prácticamente en la Ciudad de México. Hoy en día no es ningún secreto que quienes entendieron mejor el concepto de la Olimpiada, de qué implicaba prepararse para la Olimpiada, son Jalisco, Nuevo León, Baja California, como los 3 líderes actuales del deporte, porque entendieron lo que se tenía que hacer para esa excelencia deportiva. Y hoy muchas de las selecciones nacionales están integradas
verdaderamente por atletas de todo el país, que están surgiendo de toda la República en todos los deportes. Ese es un gran cambio que ha tenido nuestro país en los últimos años. El problema sigue siendo hasta cierto punto esa etapa entre el talento juvenil y llegar a la excelencia deportiva. Y esa transición del talento juvenil a la excelencia deportiva requiere de una gran inversión, requiere de entrenadores de más calidad, mucho más apoyo de las ciencias del deporte. Es ahí donde en su momento entró el fondo CIMA, que sigue operando como tal, pero para que se den una idea de lo que cuesta un atleta de alto rendimiento, en el fondo CIMA, la inversión por deportista por año era una inversión que a veces superaba los $100,000 anuales por deportista. Es decir, esto es lo que costaba Ana Guevara, por ejemplo, por darles un ejemplo reciente, o Paola Espinosa, tenerla como entrenador, con viajes, con giras, con los apoyos de las ciencias del deporte que se requiere, puede llegar a costar más de $100,000. Esto es lo que cuesta en un país avanzado. Y la razón por la que CIMA, este fondo, ha venido dando resultados es porque permitió a los mexicanos, atletas mexicanos de ese nivel, contar con los mismos apoyos que si fuera francés o español o americano. Es decir, cuando menos ese pequeño grupo de atletas, que en mi época eran 70 y tantos, después lo bajaron erróneamente, intentaron, como decir, vamos a tener solamente gente de calidad, y cerraron el abanico y se dieron cuenta que es un error, y actualmente, si no me equivoco, están más cercanos a los 200, que me parece una política más adecuada. Es decir, no se puede cerrar tanto. Uno no sabe de antemano cuál es el deportista que va a tener el mejor resultado, entonces tienes que trabajar y apoyar al mayor número posible. Y en México lo que sí falta es ese paso intermedio entre el talento juvenil y el que ya llegó a nivel internacional. Hay un grupo ahí que se está perdiendo, o que no alcanza a desarrollarse, y que tendría quizá esa parte que descentralizarse un poco y apoyarse en los estados. Otro de los temas que sí ha cambiado, pero todavía no está al 100%, es que cada estado cuente con un centro de alto rendimiento. Es decir, que haya un padrón del tipo de instalación que requiere cada estado, y que las 32 entidades de nuestro país tengan una alberca olímpica, una alberca techada para la práctica de la natación, por dar ese ejemplo, una pista sintética de atletismo, un velódromo para el ciclismo y para desarrollar el aprendizaje del ciclismo. Y así, deporte por deporte, se tiene que ver que cada estado cuente con los elementos, y también un espacio para la medicina del deporte, para la atención de lesiones de deportistas, un lugar donde se puedan concentrar, donde los que vivan lejos puedan estar viviendo. Cuando se llega a eso, el deporte de México va a despegar. Es importante un proyecto integral que se enfoque a un desarrollo, como está la estructura gubernamental de nuestro país, que es a nivel de los estados y en los grandes municipios también, pero esto es fundamental. El otro aspecto en donde México sí ha estado ciertamente rezagado es el impulso a la investigación y a la utilización de las ciencias del deporte. Hoy en día el deporte de alto rendimiento no se concibe sin el apoyo del médico, pero también del psicólogo del deporte, a veces el quiropráctico que te ayuda con cierto tipo de lesiones. Hoy en día el entrenamiento moderno está enfocado al entrenamiento, pero también a la recuperación del entrenamiento. Las grandes cargas que se aplican hoy en día no serían posibles si no se aplica también toda la parte del desentrenamiento, la recuperación del atleta, y esto tiene que ser forzosamente con el apoyo de las ciencias del deporte, pero más aún que las ciencias del deporte, que eso puede ser simplemente traer estudios de otros países y adaptarlos a México, sería también el desarrollo de estudios propios, del desarrollo de mentes curiosas, de mentes dispuestas a innovar y a establecer nuevos métodos de entrenamiento para mexicanos basados en la experiencia de los mexicanos. Eso es fundamental, y eso tiene que salir forzosamente de instituciones educativas que fomenten eso y que establezcan cada vez más doctorados. El otro asunto que es fundamental es la integración del deporte escolar. En México tenemos una población escolar cercana a los 30 millones de personas, es decir, prácticamente entre una tercera y una cuarta parte de la población de este país la tenemos cautiva en las escuelas, y sería importante que desde ahí haya un deporte estudiantil mucho más activo. Son pocas las escuelas nivel de media superior hacia abajo que tienen equipos representativos, que se convierta en una cultura en donde el niño que destaca en el deporte en la escuela sea reconocido por eso, reconocido socialmente,
y que eso sea un motivo para estar orgulloso, como sucede en otros países más avanzados. El deporte universitario también ha tenido un mayor desarrollo, cada vez hay más inversión en las universidades para apoyar al deporte. Sí me parece que hubo un error fundamental. Creamos una universidad nacional que se practicaban 26 deportes en su momento, y cuando vino un cambio de programas se bajó a 12 deportes, a los deportes básicos. Lo que yo les comentaba siempre, que México es un país que nos limitamos mucho a lo que siempre se ha hecho, en lugar de pensar en lo que se puede hacer. Y cuando reduce los deportes de 26 a 12, se dejan fuera muchos deportes. Entonces a lo mejor el esgrimista o el de tenis de mesa o el de badminton hubieran tenido una opción, una beca universitaria por la excelencia en su deporte. Cuando ya no son parte de esa universidad nacional, ya no le interesa a la universidad el becarlos o el darles un apoyo adicional, y ese me parece que es uno de los grandes errores en la parte del deporte universitario. Yo sí considero que tendría que ampliarse ese abanico y que más jóvenes estudiantes universitarios tengan opciones de ser reconocidos por destacar en otros deportes que no son los deportes tradicionales. Pero es fundamental el complemento, el apoyo del deporte, sobre todo universitario, en la formación de deportistas de alto rendimiento. Toco brevemente también el tema de la activación física, que me parece que las dos vertientes que se deben de ver en la parte del deporte mexicano. Por una parte, la parte del deporte competitivo, y por otro, el aspecto de la activación de la población en general. Para esto es crítico, mejor les quiero decir las 4 razones por las que el mexicano no hace deporte. Eso se han hecho encuestas, universidades en la Universidad del Valle de México particularmente, y las 4 razones que dan son: porque no tengo tiempo, esa es la número 1. La número 2, porque no tengo dinero, o sea, no tengo cómo hacer, no tengo para pagar la membresía a un club. La número 3, no sé cómo hacerlo, es decir, ok, sé que tengo que hacer deporte, pero no sé qué tengo que hacer. Y la número 4, pues simplemente no tengo la motivación. Traducido, me da flojera, ¿no? Es decir, finalmente, pretextos hay muchos para no hacer deporte. Pues por una parte se tiene que crear una gran campaña de concientización, que la población entera entienda la importancia que tiene en el contexto familiar, para la familia, hacer deporte en las escuelas, que sea parte de la educación que le damos a los niños, la actividad física tiene que ser parte obligatoria de la rutina diaria que tiene todo ser humano. Y por otra parte, eso sí tiene que bajar a los municipios. Es imposible que, por ejemplo, la CONADE lo haga a nivel nacional. La práctica sistemática del deporte se tiene que bajar a nivel de municipios, y ahorita comentaré un poco más sobre esto. Se ha hablado últimamente, fue muy polémico el tema de los impuestos a los alimentos chatarra. No sé si lo siguieron por los medios. Me parece, si no me equivoco, que están poniendo un impuesto adicional a los alimentos que consumen o que contienen más de 275 calorías por 100 gramos. Y es impresionante la cantidad de alimentos que caen en esa categoría. O sea, son muchos los alimentos que se ofrecen, además de todas las bebidas, los refrescos. Lo que yo no he visto es que ese impuesto se vaya a invertir directamente a programas de activación física, ¿no? A mejorar instalaciones, unidades deportivas municipales, a generar una política o un concepto en todo el mundo. Entendamos la importancia de la evaluación para las personas, de tener los factores básicos que te permitan saber si estás bien o estás mal, o tienes que corregir esa parte. Entonces tendría que ver la forma de que esos recursos regresen al fomento de la activación física. Hoy hay diferentes organismos. Yo estoy en México en una fundación que se llama Mexicanos Activos, que lo que busca es, de la parte de iniciativa privada, también generar que las empresas empiecen a crear esta cultura. Sería fundamental siempre la alianza o la participación de medios nacionales como Televisa y TV Azteca, que realmente son los que pueden ayudar a que el mensaje llegue a todo el mundo. Y también hay en muchas ciudades del país ya cada vez más movimientos ciclistas importantes, en donde se está promoviendo que la bicicleta sea realmente una opción real de transporte, además de andar a pie, que son fórmulas sencillas, prácticamente sin costo, con las que la población se puede activar. Muy bien, terminaría la ponencia
diciéndoles lo que será mi visión para el futuro del deporte mexicano. Es decir, me invitaron a hablar sobre un tema del futuro del deporte mexicano y creo que se vale pensar cómo quisiéramos todos, a lo mejor, bueno, como quisiera yo, pero espero que coincidan cuando menos con algunas de las propuestas de cómo debería ser el deporte de México. Primero, deberíamos tener resultados internacionales acordes a los datos demográficos o a la estadística demográfica y económica de nuestro país. México está entre los primeros países, 20 países del mundo en muchísimos indicadores, muchísimos parámetros. Me parece que el deporte no debería ser la excepción. Una población de más de 100 millones de habitantes y hoy en día ya con instalaciones deportivas en muchísimos municipios del país, sí tenemos que buscar a mediano plazo ir subiendo en los niveles de medalleros internacionales y demás, a estar regularmente en los 20 mejores países del mundo. Yo siempre he pensado, y espero que esa política siga, en México somos un país para ser competitivos en muchos deportes. A veces nos vamos con el resultado más reciente, ¿no? O sea, en México, en fútbol, por ejemplo, les doy un ejemplo, nos vamos de ser campeones olímpicos y los mejores del mundo y le ganamos a Brasil y nos sentimos la autoestima por los cielos, a ser un país que no sirve para nada y que todo está mal en el fútbol, porque bueno, después de un torneo hexagonal terrible, como que cambia mucho la concepción, cuando de fondo no ha cambiado nada. O sea, el fútbol no es diferente este año al que era en el 2012 cuando fuimos campeones olímpicos. Simplemente hay ciclos, hay problemas, a veces problemas directos en la dinámica entre entrenador y los mismos deportistas, que genera esta alta y baja en los resultados. Se tiene que hacer un análisis más objetivo de cuál es el problema real en cada uno de los deportes. Pero bueno, otro ejemplo que les daría es el básquetbol, que aquí conocen bien. Ha sido una vergüenza en el contexto de el manejo del básquetbol en el país por la problemática federada y por todos los conflictos que ha tenido, al grado incluso de ser marginados o excluidos de muchos torneos, y vimos hace poco lo que se da cuando hay un proyecto donde todo el mundo se une para trabajar juntos a integrar a los mejores jugadores, cuando tienes un jugador líder como Gustavo Ayón, e integras todo esto y nos demuestra que México tiene, incluso para destacar un deporte como el básquetbol, contra equipos que tienen incluso más jugadores de la NBA. Entonces, esto nos habla del potencial claro que tenemos en México en todos los deportes, y a mí sí me gustaría una concepción del deporte que sea amplia e incluyente, porque eso va a permitir que diferentes tipos de personas, de biotipos, tengan la posibilidad de destacar. O sea, no es el mismo biotipo el que va a ser un buen clavadista, el que va a ser un buen basquetbolista, el que va a ser un buen gimnasta, el que va a ser el luchador en la categoría más pequeña. O sea, cuando se abre el abanico, le damos las opciones a más mexicanos de practicar deporte y de destacar, y que el deporte sea una experiencia positiva. Considero que México debe seguir siendo un país que haga grandes eventos deportivos, regionales, incluso a nivel de campeonatos del mundo. Hemos mostrado históricamente que sabemos organizar bien y presentar buenos eventos internacionales, que además hacen que se hable bien de nuestro país, y que eso se contrapone a muchas otras noticias negativas que se manejan en los medios. Creo que el deporte debe seguir en el camino de la descentralización. Cuando se creó el CENAR, por ejemplo, en la Ciudad de México hace un poco más de 6 años, si tomamos lo que se invirtió en el CENAR, que fueron sobre 1,000 millones de pesos en ese momento, y eso se hubiera repartido a toda la República, les garantizo que hoy sería diferente el deporte, porque tendríamos 10, 15 o 20 centros de alto rendimiento en todo el país que estarían produciendo mucho más deportistas que un solo centro en la Ciudad de México. Entonces, el camino debe seguir en el sentido de la descentralización y buscar que cada entidad, que la Olimpiada buscó eso, opere como si fuera un país, opere como un organismo solo, capaz de desarrollar atletas y llevarlos a un buen nivel, y claro, la suma de todo eso llevará a un mejor deporte representativo. Un deporte municipal descentralizado y autosuficiente con presupuesto propio. En España, y no me acuerdo, a lo mejor usted sabe la cifra exacta, pero entre un 2 y un 3% del presupuesto municipal es para el deporte. Cuando eso se mantiene a lo largo de años, ustedes van a España, a cualquier pueblo pequeño, y tienen su unidad deportiva con su pista sintética y con gimnasios techados y con alberca, porque cuando el recurso se suma de manera constante año con año,
permite construir instalaciones, permite generar y contratar monitores o entrenadores que están ayudando a la población a activarse. Y en México los presupuestos para el deporte son desafortunadamente cambiantes. Un año llega un presidente municipal que le gusta el deporte y es un gran impulso al deporte. Luego llega el otro que es más del ámbito cultural y dice, ¿para qué invertimos en deporte? Entonces, no hay una garantía sistemática de una inversión constante y es fundamental que a nivel del municipio, que es donde se pueden hacer los grandes cambios, sobre todo en la práctica deportiva y de activación física, los municipios cuenten con ese recurso. El otro es lo que se llama el sistema de detección de talentos y apoyos de la etapa juvenil. Es importante que no perdamos prospectos en el camino, que esos grandes deportistas que se van generando y que van saliendo tengan ese apoyo continuo para poder llegar al alto rendimiento. Lo que ya les había comentado también ampliamente, el tema de la formación de entrenadores. Yo sí soy un creyente, y a lo mejor aquí un poco polémico, que cuando no tengamos un entrenador destacado en un deporte se traiga a uno de fuera, y esto lo hace China, por ejemplo, que es un país que produce muchos entrenadores. Para los Juegos Olímpicos de Beijing tenían fácil una tercera parte o la mitad de los entrenadores que preparaban los equipos olímpicos para los Juegos Olímpicos de Beijing de China eran extranjeros que tuvieron que ir a aprender a comunicarse en chino con traductores o lo que sea, pero entendieron que para el alto rendimiento y los resultados tienes que tener el mejor. Lo que tenemos que buscar en México es que cada vez tengamos más entrenadores mexicanos, y eso solamente se logra con sistemas de actualización, de certificación y de formación de entrenadores, y tendría que ser una prioridad esta en el deporte. También lo que ya les comentaba anteriormente, el que contemos con investigadores y científicos propios que desarrollen estudios basados en la población mexicana. A mí me tocó en la CONADE hacer una prueba de evaluación física que hacen mucho en Cuba, que son 5 pruebas básicas, una prueba en donde se mide al muchacho, una prueba de velocidad, eran 30 metros lanzados, una prueba de 600 metros o 1 kilómetro, que es una prueba de resistencia, una prueba de abdominales en 1 minuto, una prueba de lagartijas en 1 minuto, un salto horizontal, que lo que te permite medir la potencia de un deportista. Esta es la prueba que hacen en Cuba a todos los muchachos en las escuelas. Y lo que te permite, al igual que una evaluación escolar, te permite saber qué muchachos están en el porcentaje más alto. Entonces, si un muchacho en estas pruebas básicas de aptitudes físicas está en el 10% más alto, está etiquetado en Cuba como alguien que sirve para el deporte. No saben todavía para qué deporte, pero saben que sus cualidades son buenas para el deporte y van buscando qué deporte lo canalizan. Permite identificar esto. Nosotros en la CONADE hicimos eso, y se hizo un estudio con casi 200,000 jóvenes en la zona de la Ciudad de México, y permitió por primera vez tener parámetros reales de niños mexicanos. Pero ese tipo de estudios tienen que seguirse más a fondo. Tenemos que conocer nuestra realidad para poder de ahí hacer planteamientos a futuro. El otro es el espacios para práctica deportiva en las escuelas del país. Es algo que tendría que ser a nivel municipal, a nivel incluso padres de familia, el buscar, si no es en la propia escuela, una instalación cercana, pero que los niños tengan dónde jugar, tengan dónde ejercitarse, dónde adquirir los hábitos básicos para el deporte, y esto es fundamental. El deporte universitario competitivo que ayude en la preparación de los atletas de alto nivel. Yo creo que el sueño o la aspiración tendría que ser que todo atleta o la gran mayoría de los atletas de alto rendimiento de México pasen por la universidad, y su paso por la universidad tendría que ser un paso que les dé un impulso adicional en su formación, tanto académica, intelectual y social, pero también en la parte deportiva. Eso no existe en todo México, eso tenía que seguirse avanzando. El otro aspecto es que tengamos un país con la cultura de activación física, que se entienda a nivel de la familia, a nivel de la escuela, a nivel incluso de las empresas. Es fundamental que todos los mexicanos tenemos que hacer cuando menos 60 minutos de activación. Esto no significa deporte necesariamente, pero cuando menos caminar, subir las escaleras, andar en bicicleta, hacer el espacio y el tiempo para esto, porque cada vez como país estamos siendo mucho más sedentarios y nos está llevando, como ya les comentaba, a serios problemas. Para que esto se pueda dar, tiene que haber parques públicos seguros, con espacios funcionales alumbrados, con seguridad. Esto es algo que le va a tocar a los municipios si queremos modificar este tipo de comportamiento. Y lo que ya les había comentado, la cultura de la bicicleta como medio de transporte urbano. Yo curiosamente en la Ciudad de México he empezado a transportarme mucho en bicicleta. Y hay un rango como de 6 kilómetros que en México se presta más que Jalapa, a lo mejor por la
la altimetría es planito, pero les garantizo y reto al que quiera que hago entre la mitad y 2/3 partes del tiempo en bicicleta que hacen en coche. O sea, es impresionante. En la Ciudad de México es mucho más rápido andar en bicicleta que en coche, y es algo que la gente como que no se acostumbra a eso, pero bueno, yo creo que sí es algo que en el futuro veremos como países como Holanda u otros países. En ciertas ciudades se puede y se debería de usar la bicicleta como parte del transporte. Para mí México es un país que sigue teniendo un gran potencial deportivo. O sea, hemos mejorado, estamos mejor, pero hay muchísimo camino, o sea, hay mucho potencial todavía por recorrer. Para eso es importante que el deporte, que la actividad física se convierta en una prioridad en las familias. Yo ahí no sé si ustedes lo sepan, pero es algo que yo les preguntaba mucho cuando hacía este tipo de conferencias, si me pueden decir quién es el principal patrocinador del deporte mexicano, ¿no? Y la gente levantaba la mano, no, pues que Coca-Cola o Adidas o las mamás, los papás, pero por mucho. O sea, quien patrocina el deporte de México, más que la CONADE, más que los gobiernos de estados, son los padres de familia, que invierten en clases, que invierten en equipo deportivo, en transporte. O sea, son los grandes patrocinadores, pero de ahí surge la cultura del deporte, en la familia. Y en la medida que logremos que los padres entiendan que el deporte es una parte fundamental de la educación de sus hijos, en esa medida tendremos en el futuro mejores deportistas, pero también una población más activa. Las escuelas y las universidades, también ya lo he comentado ampliamente, es fundamental que en las escuelas y universidades se entienda, es ahí donde tenemos el futuro de México, y esa formación, y parte del mensaje que les damos tiene que ser el que se activen y que entiendan la importancia del deporte. Las empresas, también desde la empresa tenemos cautivos a muchos mexicanos, y ahí es donde también puede empezar, por ejemplo, a evaluar a sus empleados, identificar los que tienen riesgos y tratar de cambiarles los hábitos. Y finalmente los gobiernos municipales, estatales y federal, que tienen por lógica la obligación de fomentar el deporte. Algunos de los beneficios del dinero de lo que se obtiene cuando se invierte en deporte es mejor salud, estado de ánimo, menos delincuencia y adicciones, esto está claro, y aunque se diga y suene ya medio trillado, es fundamental que los jóvenes tengan otro tipo de perspectivas, ¿no? Y estoy seguro que ustedes saben que el deporte ha salvado a muchos jóvenes de otro tipo de vida. Mejor autoestima, tanto en lo personal, pero bueno, también, o sea, cuando yo hago deporte me siento mejor, pero también me acuerdo cuando recién, no sé si lo comentaron, creo que no, bueno, yo fui presidente ejecutivo de las Chivas del Guadalajara durante 4 años, y cuando iba entrando me acuerdo que nos sentamos con un grupo de empresarios de Jalisco, líderes ahí en Guadalajara, y un poco nos dieron la bienvenida, pero nos hicieron ver la importancia de nuestra labor. Y dicen, es que entiendan una cosa, cuando las Chivas ganan, la productividad sube, todo el mundo rinde más. O sea, es fundamental eso. Entonces, bueno, ciertamente con la selección mexicana ni se diga, ¿no? Andábamos todos medio bajones hasta que se hizo un milagro en Nueva Zelanda, pero lo cierto es que los buenos resultados, Ana Guevara en su momento, ese tipo de deportistas, esos buenos resultados motivan y nos dan una autoestima distinta como país. Entonces, el buen rendimiento deportivo nos hace creer que podemos hacer también otro tipo de actividades, y tiene por eso otro tipo de beneficios. En el ámbito empresarial ciertamente hay más productividad y menos ausentismo, con la gente está saludable. Hay más disciplina y más valores que el deporte nos enseña. O sea, el deporte tiene una serie de valores que tienen que ver con fijarte metas, trabajar fuerte para alcanzarlas, y la constancia, que eso te lleva finalmente a tener más disciplina y más valores que se pasan a otros ámbitos de la vida. Y finalmente, si logramos que el deporte sea una parte importante de la vida de todos los mexicanos, tendremos un país de triunfadores, porque el deporte finalmente es un reflejo de la vida misma, de lo que se tiene que hacer para alcanzar la excelencia. Entonces yo creo que se vale soñar, se vale trabajar para que esto sea posible. Yo creo que ustedes, o muchos de ustedes, son parte de eso, son parte de hacer que México sea un país con más deportistas, y de veras les deseo muchísimo éxito en una tarea que no es trivial, que es importante y que es fundamental para el buen desarrollo y para el éxito de México. Así que les agradezco a todos su atención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Iván Zúñiga Campbell. Vamos a hacer la misma mecánica, por favor, unas preguntas y respuestas, una breve sesión. Levanten la mano, por favor, quien quiera hacer uso de la palabra.
Nos levantamos, decimos el nombre y la pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Israel Benítez. En realidad es bien importante proyectar el deporte nacional, municipal, estatal, en todos los niveles. Para mí creo que sí es importante un punto que también estamos un poco rezagados, que es la legislación del deporte. Creo que sin duda acaba de ser aprobada la Ley General de Cultura Física y Deporte, que estaba rezagada por muchos años. Creo que eso les da garantías en todos los aspectos, el deporte, la cultura del deporte, la activación física, el deporte de alto rendimiento, el de excelencia, porque en cuanto se legisle correctamente en todos los sectores, incluso institucional, el hecho de que el día 7 de junio se publicara la ley cambió de manera drástica a cómo se venía manejando el deporte. Institucionalmente, Confederación Deportiva Mexicana, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, lo que son federaciones, cómo se va a estructurar el deporte a nivel directivo, a nivel deportivo. Yo creo que el hecho de que esté creciendo en ese ámbito y que se esté reformando la ley le va a dar mayores garantías al atleta, al entrenador. Creo que son de los puntos que sin duda tenemos que ir reformando, no solamente a nivel nacional, creo que en cada estado también se debe estar a la par de la nueva reestructuración de la ley. El hecho de que se les obligue, de cierta manera, por la ley, a los municipios, a los institutos del deporte, a plantear mejores estrategias para llevar a cabo un deporte selectivo o de cultura física, creo que es la forma en la que tenemos que avanzar. Creo que no se debe de despegar en la parte normativa, jurídica. Las instituciones existen y deben ser respetadas por todos los que hacemos el deporte o que estamos involucrados en él, pero que sin duda debe de tener candados importantes para también solicitar mayores recursos, darle seguimiento a los programas, porque ese es un punto importante que se mencionó, y que ese va a ser también un eje importante para que el deporte pueda seguir creciendo en México. Sin duda, confiamos en las instituciones, los que hemos practicado el deporte profesional o deporte de alto rendimiento. Creo que a veces el hecho de que un directivo se vaya en contra de un atleta, a veces cuesta un poco de trabajo digerirlo, porque sabemos que a veces las leyes no es que no quieran, sino que estaban rezagadas, ¿no? Pero sin duda yo creo que va a ser un parteaguas también el que se legisle el deporte en todos los estados a nivel nacional y que por supuesto las federaciones, que son asociaciones civiles, se pongan a la par de la Ley General de Cultura Física y Deporte, y que eso va a garantizar el desarrollo y el futuro de México. Esa era mi propuesta. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Usamos mucho y nos fijamos mucho en el ejemplo de España, que pasó de ser un país muy parecido al deporte de México a lo que es ahora, que es un país que está siempre sobre 20 medallas en Juegos Olímpicos, que tiene grandes resultados. La gente que no ha estudiado a fondo el caso de España dice, es que hicieron el programa ADO, Asociación de Deportistas Olímpicos. Yo sí lo estudié a fondo. Es un programa pequeñito que no tiene mucho que ver con, eso no tiene que ver con becas y reconocimientos a atletas de alto rendimiento, ¿no? Que les puede dar becas pues hasta de 50,000, 60,000 dólares al año a los atletas que iban destacando, pero era algo muy pequeño. Eso no cambió el deporte de España. Lo que cambió el deporte de España es que desde antes de 1980, 12 años antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona, cambiaron la ley. O sea, cambiaron la ley y establecieron claramente qué le correspondía al municipio, al Estado, a la federación, a las federaciones deportivas. Marcaron claramente las responsabilidades. Le invirtieron muchísimo a la formación de recursos humanos. España tiene un mejor programa de capacitación, de formación de profesionales para el deporte, a nivel maestrías, doctorados, científicos del deporte. Entonces hicieron muchos cambios y eso es lo que empezó a dar resultados 12, 14 años después. Pues tienes mucha razón. O sea, que todo quede registrado, plasmado en la ley y que cada quien entienda lo que le corresponde. Sí, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Larios. En la disertación que compartimos, nos hablas haces un diagnóstico. La primera parte, creo que todos compartimos. La segunda parte dices el futuro. El futuro del deporte puede ser esto o está bajo estas normas.
tú que has desempeñado como atleta, alto directivo, desde la sociedad civil ahora, a la empresa, su funcionario público, pues si nos puedes compartir el lado oscuro del deporte. Es decir, ¿cuáles son los problemas que te has enfrentado a todo eso? ¿Por qué vamos tan lentos? Vamos mejor que hace 20 años. Pero mira, una estrella aquí del básquetbol nacional que no ha tenido su reconocimiento y que ha dejado una estela. Como él, hay muchísima gente, hoy somos alumnos, maestros, académicos, periodistas, pero tu experiencia es importante. ¿Cuáles serían los problemas que tiene que vencer para que el deporte de México avance, el desafío? Gracias. Muy bien. ¿No eres periodista? ¿No? Sí, con razón. Es que siempre que te hacen una entrevista, todas las cosas positivas y vamos a hacerle así y allá, pero el periodista siempre quiere su encabezado, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que está mal? Dime qué está mal. Entonces, ese es lo que sale el día siguiente, ¿no? Pues si hay prensa aquí, seguramente si te contesto con toda la apertura es lo que va a salir mañana. Pero bueno, déjame contestarte en un sentido estrictamente en el contexto de lo que estamos hablando. Más que el lado oscuro tenemos limitaciones. Digo, el lado oscuro es lo mismo que tenemos en el resto de la vida nacional. O sea, los problemas que tenemos en todos los ámbitos de la vida nacional, el deporte no es ajeno a ese tipo de problemas que todos conocemos. Sí creo que la mayor limitante para el deporte mexicano, en mi opinión, son los recursos humanos. O sea, personas preparadas, capacitadas. Cada vez hay más, pero falta muchísimo para abarcar todo lo que tenemos. Y cuando digo personas preparadas, son también directivos. Es decir, que quien llega a un cargo público tenga cuando menos una licenciatura, que demuestre que tiene la disciplina, la formación, la capacidad para enfrentar todas las responsabilidades que implica un cargo público, desde responsabilidad administrativa, responsabilidad programática, el poder desarrollar sus ideas, expresarlas, escribirlas. Es decir, hay un mínimo que tendría que ser el estándar para participar y colaborar dentro del deporte. Entonces, para mí es el problema más importante que tenemos. ¿Y qué es lo que nos va a separar? O sea, Cuba es un país mucho más pobre que México, con mucho menos recursos que México. Pero Cuba, dentro de lo que podamos hablar bien o mal del régimen en Cuba, de las primeras cosas que hizo Fidel Castro cuando llegó, creó una gran cantidad de maestros de educación física. El requisito era, como es en México, eran licenciatura. Y ellos fueron muy prácticos, dijeron, ¿qué necesitamos? Necesitamos muchos. Entonces lo bajaron a nivel de preparatoria, y no me acuerdo si era una carrera de 1 o 2 años. En un principio, Entre sus mayores logros como jugador, se encuentra el tener el récord de mayor participación en casi nivel de maestría. Pero fueron muy prácticos en un principio, dijeron, necesitamos más personas preparadas, y empezaron formando a un gran número de multiplicadores de personas capaces, y es lo que hace que hoy Cuba, con todas sus restricciones, siga siendo un referente en el deporte, y es porque se abocaron mucho a este problema fundamental que es la formación de recursos humanos, y sí creo que es lo que nos va a separar de poder crecer en el futuro, ¿no? Bueno. Hola. El señor le llama lado oscuro del deporte, yo le llamo corrupción, más directo al asunto, ¿verdad? Evidentemente no está aquí para exponer esa situación, pero para mí a esos 4 puntos que agregó, para no hacer deporte, yo agregaría uno más, que es un asunto cultural también. Para mí aprender inglés en la primaria equivale a deporte, porque no aprendemos nada. Y después tenemos que meternos los padres que estamos preocupados efectivamente porque nuestros hijos hagan deporte y se multiplique esto, ¿no? Afortunadamente algunos lo logramos, otros no. Los que tienen, y como bien decía, ¿quiénes pagan todo este costo financiero de preparar a un muchacho? Somos los papás, porque al final siempre hay recortes, no hay interés de las autoridades, lo mismo que decía, gente mal preparada, gente no preparada, gente empírica, etcétera, etcétera, ¿no? No me quiero ir al infinito en esto, pero esta plática bien valdría la pena. Y esta plática, y así como lo ha planteado, que el gobernador la oyera, reuniera a sus presidentes municipales y que se aplicaran al deporte. Porque hablar de deporte también es sinónimo de cultura, y la cultura pues tampoco permea mucho en esta preparación y evolución del mexicano. Gracias.
Sí, muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Incluso, usando un ejemplo histórico, el barón Pierre de Coubertin, que es el fundador o el recreador o el que le da vida a los Juegos Olímpicos modernos, basa su concepción del deporte y de la importancia del deporte no sobre lo que él había experimentado en Francia. Algunos estudios conocen este dato. Su experiencia la toma de la experiencia inglesa, del modelo educativo de los ingleses, que era mucho en este concepto que mencionas, una preparación amplia del ser humano en la parte cultural, académica, pero siempre ineludiblemente iba a la parte deportiva. O sea, no concebían formar a un ser humano sin el elemento deportivo físico. Y eso es algo que a él lo maravilló y que le empieza a generar esta idea de hacer unos Juegos Olímpicos que motiven a la juventud del mundo a empezar a prepararse con la aspiración de llegar a eso, ¿no? Entonces, esto ciertamente es un gran acierto, ¿no? Yo diría, pasando la experiencia en México, cuando a mí me toca crear la Olimpiada Nacional, se da porque yo recorrí los 32 entidades del país, estuve en la campaña, me tocó ir estado por estado, sentarme con un grupo y escucharlos a todo el mundo, y percibía como una especie no sé, gente como adormilados muchos de los estados, como que no tenían algo. Entonces pensamos que la Olimpiada podía ser un detonador, algo que hiciera que los tuvieran que evaluar, que medir año con año y que pudiera demostrar quién está trabajando bien y quién no está trabajando bien. Y eso finalmente en una medida lo hace la Olimpiada. Pero bueno, es fundamental que entendamos que el deporte es parte del ser humano y en ese sentido que los gobernantes y todo el mundo lo entienda, habrá más recursos y más políticas más ambiciosas en ese ámbito. De acuerdo. Buenos días, Max Padilla. Hablaba de los desafíos del deporte en México, hablamos del nivel educativo básico. Como lo plantea en su presentación, se me hace a veces como una utopía. ¿Por qué? Porque si nos vamos, no tomamos en cuenta a veces la zona geográfica, la zona económica, social. ¿Por qué? Debido a que existen muchísimos talentos y hablamos de Juegos Deportivos Escolares, Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil, están las universidades y ya, bueno, Juegos Olímpicos, ¿no? Pero a veces, debido a que no tomamos en cuenta eso, porque en las mismas instancias, ya sea municipales, estatales, federales, no van o no dan ese apoyo que realmente hay para la gente que tiene talento, sino que son, como usted lo mencionó hace rato, que se cierra un poco el abanico. Aquí pasa lo mismo, en Veracruz también pasa lo mismo. Si realmente no tienes el recurso, pues no te apoyan, y lo digo porque yo he trabajado en zonas donde pues hay talento. Sin embargo, pues la misma familia, que es la encargada de educar y de estimular, motivar a su pequeño, pues no tienen los recursos. Entonces ahí, bueno, ¿quién entraría al quite para apoyar a esa gente que tiene talento cuando por más que se esfuerce, pues no pueden sobresalir porque llega un momento en que ya no alcanza el recurso? Bueno, aquí está Israel Benítez, que es el director de la Federación Veracruzana de Atletismo y director de la COMUDE, que bueno, él también, pues él es encargado también en ese aspecto, ¿no? Ahora, pues ahí, bueno, hay quien entra al quite para cuando sabemos que hay muchísimo talento deportivo, ¿no? Y como para eso están esas instancias deportivas básicas, Olimpiada Juvenil y las demás. Gracias. Sí, si tocas un elemento fundamental que es el tema económico. Yo les hablaba de parámetros de México, que México trata de los 15, 20 países más grandes del mundo, más población, área geográfica. Donde estamos muy por debajo es no estamos en menos 20, no recuerdo en ese momento el dato, pero si no me equivoco estamos, si no es del 50 o 50 para atrás, en ingreso per cápita. Ese es el recurso que tienen los padres para gastar en sus hijos, en alimentación, educación, incluso deporte. Entonces tienes razón, o sea, hay una limitante ahí donde hay pobreza, donde hay otro tipo de factores. Los padres no tienen para eso. Ahí el deporte se da de manera más natural, porque los niños o caminan más, o andan en bicicleta, o juegan fútbol en la calle, y por eso surgen esos talentos que salen de ahí. No porque se les invierta, sino es más como la planta silvestre que crece sola, ¿no? Lo que hablaban de la legislación, por ejemplo, ahí sería importante que el gobierno entre a tomar responsabilidad a partir de cierto nivel. Imposible que el gobierno diga, yo apoyo para que cada mexicano tenga una formación deportiva completa.
Pero si hay un momento que se detecta que el atleta es bueno, tiene posibilidades, ahí tendría que entrar el gobierno municipal con un recurso limitado, estatal, con más apoyo, como ocurre ahora, o federal ya cuando es un talento que sí tiene proyección internacional. Pero tiene razón, o sea, se tiene que ver en qué forma se puede legislar y garantizar eso para que no perdamos esos talentos, que ese es quizá otro de los grandes males del deporte mexicano, que se nos pierden esos talentos que podrían llegar a destacar, ¿no? Buenos días, Gabriela Soto. Comentado con lo anterior, yo quisiera saber qué es lo que estamos haciendo como sociedad, qué mal estamos haciendo a la sociedad para llegar al punto en el que en el deporte de un momento estamos en lo más alto. El ejemplo muy claro que usted puso fue en Juegos Olímpicos, el ganar la medalla de oro en fútbol, y de repente unos meses llegar a repechaje en México. Pasó lo mismo en los Juegos Panamericanos, en el que México obtiene una cantidad enorme de medallas, y en Juegos Olímpicos va para abajo también. ¿Qué es lo que estamos haciendo como sociedad mal y qué es lo que tenemos que hacer para que estas cifras, para que estos momentos no lleguen a pasar, y qué es lo que el deporte influye en México y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Yo te contestaría con una sola palabra, que es continuidad. O sea, cuando hay continuidad y la continuidad es ascendente, vamos a seguir mejorando, aunque pueda haber pequeños baches, vamos a seguir hacia arriba. Les doy el ejemplo de lo que pasó. A mí me tocó recibir la CONADE cuando habíamos ganado una medalla en Barcelona y al año siguiente o año y medio siguiente una medalla en Atlanta. Entonces nos juntó el presidente Cedillo y dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar este patrón que traemos histórico. Hagan una propuesta agresiva, una propuesta que realmente nos lleve a un resultado distinto. Creamos un fondo CIMA, pero particularmente yo le pedí cara a cara, le digo, quiero que me autorice que atleta que destaque lo voy a apoyar con todo, que no tengo ninguna restricción. Me dijo, va, ya cuenta con ello. Una expresión verbal de un presidente que además de un gran hombre, inteligente y demás, muy deportista, que había hecho atletismo en la secundaria, que entendía muy bien el deporte, se entendía lo que se requería para destacar en el deporte, y me autorizó eso, y nos fuimos a 6 medallas en Sydney. Teníamos un fondo CIMA, que es lo que yo les comentaba, que apoyaba a los deportistas, que sigue apoyando con muchos recursos. Teníamos 77 atletas en el fondo CIMA, llegaron creo que 16 a finales de Juegos Olímpicos y finalmente 6 medallas, igualando la marca histórica fuera de México. Siguiente gobierno, el fondo CIMA del 77 lo cambian, lo bajan a 45. Es que queremos que haya calidad. Pues sí, nomás que redujeron el abanico de posibilidades y tuvieron 4 medallas en los Juegos Olímpicos. Entonces, no hubo continuidad. Eso tenía que irse de 77 a 100 o 150 y jalar a juveniles, y el deporte hubiera seguido así. Recientemente, que hay mucho más recursos para el deporte, y me voy al sexenio anterior, mejor resultado en Juegos Centroamericanos, mejor resultado en Juegos Panamericanos, y mejor resultado en Juegos Olímpicos fuera de México. Abrieron el abanico. O sea, fue la continuidad, le dieron más apoyo a más deportistas, y por lógica se dan los buenos resultados. Entonces tiene que haber continuidad. No pueden llegar y de repente decir, o sea, puedes modificar, puedes mejorar, pero no puedes llegar y reinventar todo cada sexenio, ¿no? Y eso se requiere continuidad en todo. En los equipos de fútbol ganan las Chivas, ¿no? O sea, las Chivas, esa falta de continuidad de un proyecto que empezó como eso, los tiene hoy como están. Entonces, en el deporte, la continuidad, la constancia es importante. Buenas tardes. Mi nombre es Luis Yedra, soy profesor universitario. He escuchado atentamente todo lo que usted dice y lo que han dicho las demás personas. Parece ser que todo radica en la política, en el dinero, en lo oscuro que tiene el deporte. Usted fue un buen deportista. Pero hay algo que creo que se está olvidando en estos desafíos del deporte en México. No tenemos una visión holística del deportista. El deportista llega bien preparado en la técnica, en la táctica y en lo físico. Pero hay una parte olvidada en todo esto, la psicología. Y parece ser que se habla de capacitación, sí, de mucha capacitación, de mejores esquemas educativos para los entrenadores, pero ¿qué pasa con la psicología en el deporte actualmente? ¿Cómo fue que usted llegó a ser tan exitoso
en lo que usted hacía? Bueno, tocaste un tema sensible para mí porque, aunque ya no estoy casado, estuve casado con una de las pioneras de la psicología del deporte de México, así que a mí no me quedaba otra más que apoyar a la psicología del deporte. En mi sexenio se hizo un programa de maestrías con España de hecho, yo como deportista, en muchos días fui empírico de buscar o de explorar cómo podía mejorar más. Yo estaba a veces mucho más preparado que mis entrenadores, y a veces pasa con los atletas. Entonces buscaba otro tipo de ciencias que me pudieran ayudar, y una clara es la psicología. En la medida que la mente esté, son muchos factores, positiva, ¿no? Con un ámbito, o sea, históricamente los mexicanos, creo que hoy no, pero históricamente hace 30, 40 años se decía que el mexicano salía ya derrotado, porque soy mexicano, ¿no? O sea, salíamos ya, pues yo soy mexicano de entrada, yo voy del cuarto para abajo, ¿no? Yo creo que eso ya no existe, ya, y eso se ha logrado a través de más fogueo, entre más compites, más autoestima, más confianza adquieres. Pero no solo basta la autoestima, no solo basta pensar positivo, como pueden pensar, sino hay que tener los elementos finos de la psicología del deporte. ¿Qué hacer ante imprevistos que se susciten? Eso tiene que ensayarse antemano, la visualización. En fin, hay muchos ámbitos que se requieren para integrar la psicología del deporte, y bueno, coincido totalmente. No lo mencioné mucho porque no me metí a cada una de las ciencias del deporte, pero la psicología, todo el tema que se habla de la recuperación, todos estos temas paralelos son parte fundamental. Hoy, el alto rendimiento, la investigación, la retroalimentación bioquímica, ¿no? Los estudios de sangre, todo eso forma parte fundamental. Entonces, quien dirige el deporte tiene que entender que el deporte ya no es lo de antes. Que hoy el deporte es una ciencia que tiene que tratarse como tal, y por lo mismo necesita contar con todos esos elementos suplementarios que son los que hacen esa pequeña diferencia que puede ser una medalla o un quinto o un sexto lugar, ¿no? Entonces, bueno, completamente de acuerdo. Creo que, por ejemplo, la psicología es un campo que gana la psicología del deporte, que gana cada vez más practicantes, adeptos. Sé que hay maestrías ya en muchos estados de la República, porque además es una buena opción. La psicología es una carrera bastante popular en la universidad. Si a eso sumamos el deporte y las juntas, las dos, es una muy buena opción para muchas personas que les gusta el deporte y les gusta también desarrollarse en esa fase del estudio. Bueno, pues completamente de acuerdo, esa es una parte crítica fundamental para seguir creciendo. Mi nombre es Nayeli Ramos. Habla sobre detección de talentos a edad temprana. En México no se juega lo que se debe de jugar, sino lo que se puede. Desde mi perspectiva, para tener los resultados que enfoca 20 años y estar dentro de los 20 países mejor posicionados en el ranking, tenemos que ser muy claros al detectar el talento. O sea, hay estándares, por ejemplo, de natación, que un niño, si a los 14 años no mide 1.70, no va a ser un nadador competitivo para llegar a esos estándares. Y en México apoyamos todo, menos el alto rendimiento actualmente. El alto rendimiento se confunde con el niño que logró hacer algo a pesar de sus capacidades físicas. En cuanto a, en el atletismo, piernas cortas, quizá un saltador, aún así llegó a ser bueno, y es el que se le apoya. No se detecta que sea de la complexión, no se les detecta el tipo de deportista que va a ser en alto nivel. No sé si me explico. ¿Qué es lo que pasa en México para que se pueda llevar a cabo esa detección? ¿Por qué no la hay? ¿Por qué solamente juego lo que me dejan jugar? O sea, quizá yo pude haber sido buena voleibolista y como había fútbol, pues fútbol jugué. O sea, Yo creo que lo que dices, que hasta cierto punto es cierto. Yo lo resumiría diciendo que nos falta una cultura como entrenadores, como padres, como sociedad en general, de evaluación, de evaluar desde un principio qué vas a hacer. El ejemplo que les doy es Cuba, por ejemplo, Cuba contra México. Yo he estado varias veces, e incluso visto clases de educación física en Cuba. No son la gran cosa, o sea, no son diferentes a la clase de educación física en México. Lo que sí es diferente es cómo detectan los deportistas y cómo deciden y saben quiénes son los que tienen ese potencial para llegar, y los van encauzando de manera mucho más sistemática o más estudiada a los deportes que tienen que hacer. En México no lo hacemos, y es parte de la misma educación que se requiere, algo en general, porque hay honrosas excepciones, pero una cultura más de evaluar, de hacer lo que tú dices. Oye, para ser un buen voleibolista yo requiero
una talla mínima de 1,90 m, tengo que ver que el muchacho tenga esto o lo otro. Entonces hay formas de evaluar diferentes aspectos, tanto la parte fisiológica del individuo como también características mentales. Al final también te tiene que gustar el deporte y tienes que tener, regresando al tema psicológico, la psicología para ese deporte, ¿no? Yo hacía pentatlón moderno, yo tenía una gran psicología para correr, para nadar, para dar mi máximo. Ponme a tirar y ahí perdí la medalla porque hay que estar bien tranquilos y ser muy pasivos, y es diferente, ¿no? Entonces cada deporte tiene hasta características psicológicas distintas y por eso es importante la cultura de la evaluación, sobre todo cuando es enfocado al alto rendimiento. A nivel práctica deportiva, ¿cuál es el mejor deporte que más te gusta, ¿no? Y estoy hablando de la mayor parte de la población. Si te gusta, te encanta jugar voleibol y mides 1,55, pues ni modo, ¿no? Vas a ser un gran jugador de club y recreativo. Yo, cuando trabajé en Estados Unidos en la universidad, trabajé de mesero en un restaurante mexicano y uno de mis compañeros era un chiapaneco que medía como 1,60, 1,65. Siempre me estaba retando en básquet porque decía que en Chiapas había una liga para menores de 1,80 de básquet, no sé si la conozcas, una liga para no puedes mirar de 1,80 y son buenos. ¿Quién les quita el gusto de jugar básquet aunque midan 1,60, ¿no? Pero bueno, son cosas distintas. La práctica del deporte recreativa es el que más te gusta, pero tienes razón, el alto rendimiento se tiene que seguir inculcando y eso tendrá que venir desde el más alto nivel, la cultura por la evaluación, ¿no? Para encauzar al deporte correcto, claro. Muchas gracias por su participación y también muchas gracias a Ibar Zúñiga Campbell por esta magnífica disertación sobre el futuro del deporte en México. Le vamos a pedir al coordinador académico del Coloquio Veracruzano de Otoño, el doctor Enrique Florescano Mayet, haga entrega de este reconocimiento por su participación en este evento académico, a Ibar Zúñiga Campbell, con el tema El futuro del deporte en México, en el marco del Coloquio Veracruzano de Otoño, y lleva por tema los desafíos del deporte en México. Muchas gracias.